que es hablarles un poco de qué es la neurología intervencionista y sobre todo acercarlos a este campo, a todos los que están interesados en no solo conocerlo, sino también poder llegar a transitarlo. Entonces, lo primero es decirles que la neurología intervencionista hace parte de las especialidades que están dentro del área que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, que es el neurointervencionismo. Por tanto, hoy con esta conferencia, pues lo que quiero es darles a mostrar cómo la neurología siempre ha estado en el camino del neurointervencionismo. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, lo primero es que esta conferencia se basa en un artículo que se publicó de cómo la neurología intervencionista, en este caso para Colombia es una segunda especialidad, pero en algunos otros países, en las Américas, en Europa y en Asia, se considera una subespecialidad de la neurología. Y acá pues lo nombramos como segunda especialidad, dado que todavía no es reconocido ante el ministerio. Entonces, cuando hablamos de neurología intervencionista, tenemos que referirnos a uno de los pioneros en el área, porque hay un elemento que es fundamental y es pilar del neurointervencionismo, que es la angiografía diagnóstica. En algunos países, como por ejemplo Turquía, es como que se denomine como la neuroangiografía cuando vamos a hacer un estudio de los vasos cerebrales, del cuello o del cordón espinal. Hay que tener en cuenta que fue un neurólogo, que es Egas Moniz, portugués, en ese momento, en la década de 1920, pues él es de los que presenta su desarrollo en el Congreso de Neurología de París, hacia 1927. Y él lo que muestra es el estudio con punción directa para ver los vasos sanguíneos por medio de exposición a rayos X, que hoy pues ya lo conocemos como la fluoroscopia. Y es a partir de allí que empieza a darse todo un avance. Hay un periodo de tiempo, desde los 30 hasta más o menos los 70, donde esto queda como muy experimental, pero es a partir de los 70 donde realmente se lleva a cabo en Rusia un estudio ya de intervención utilizando la neuroangiografía, y desde ahí ya explota todo lo que tiene que ver de entre los 70 a los 90 y de los 90 ahorita a los 2000, 2010 y en la década actual. ¿Desde cuándo se propone el nombre de neurología intervencionista? Realmente una de las primeras publicaciones que aparece en Medline, que podemos sacar a través de PubMed, es este artículo que nos habla de que ya es hora de que hablemos de neurología intervencionista. Y en este, uno de los primeros neurólogos intervencionistas desde la neurología, pues plantea que tenemos que, como neurólogos, dado que vemos pacientes en el área de neurología vascular, y no solamente el neurointervencionismo visto hoy como neurología vascular, sino también en otros campos, pues debemos entrar a ocupar algunos espacios para el mejor tratamiento integral de los pacientes. Entonces allí el doctor Cori pues plantea que ya hay algunos neurólogos que se han entrenado, e incluso en la historia hay algunos que son neurólogos, se han entrenado adicionalmente en neuroimagen y se han formado en neurointervencionismo. Entonces ahorita pues vamos a ver también ese aspecto. Entonces acá el doctor Cori plantea que debemos considerar que el campo de acción de la neurología intervencionista pues no solamente estaba para hacer estudios angiográficos, hacer el manejo de aneurismas, malformaciones, sino que él también plantea el manejo del dolor intervencionista, el manejo de columna, las verteroplastias, el manejo también de tumores, que ya plantea en esta época, que este artículo fue publicado hacia 1993, y desde este momento pues queda sobre la mesa el hecho de que el campo de neurología intervencionista pues es muy amplio. Entonces, hoy sabemos que uno de los fuertes es el aspecto hemorrágico, tanto por la parte del manejo de aneurismas rotos, hematomas subdurales que ha crecido mucho, las malformaciones arteriovenosas, las fístulas, y desde el punto de vista de neurología se ha avanzado mucho y ha sido desde la neurología que se ha llevado a la frontera del manejo con la trombectomía mecánica y los avances pues, duales que tenemos en este momento. Luego partimos a otro aspecto que tiene que ver con este artículo que se publica hacia el 2009 y es las 10 preguntas más comunes en el entrenamiento de la neurología intervencionista. Entonces acá lo primero es que se parte de cuál es la definición o qué es la neurología intervencionista. Entonces como iniciamos esta charla, pues inicialmente la neurología pues había sido percibida como un campo solo de diagnóstico.
pero con el pasar y los avances en el campo y sobre todo en neurología vascular y en neurología intensiva, pues se vio cómo se podrían ofrecer tratamientos mínimamente invasivos y es a partir de allí que se forman los primeros neurólogos intervencionistas y se plantea hacia el 93 por el doctor Cori, también está el doctor Qureshi, el término y la formación propiamente de neurólogos intervencionistas. Hay algunas otras preguntas y es, bueno, yo les hablé también al inicio que la neurología hace parte del grupo de especialidades que se forman en neurointervencionismo. Y es esta también una de las fortalezas en esta área y es porque tanto neurólogos como neurocirujanos, como los especialistas entrenados en neuroimagen, pues han aportado a este campo, se pueden formar en neurointervencionismo y de hecho un término que se usa de forma amplia para incluirlos a todos es neurointervencionismo, pero digamos que cada una de las especialidades tiene también su nombre intervencionista. Entonces, en este artículo, el doctor Taylor y Qureshi lo que plantean es que la formación, la innovación y la colaboración que se da entre estas especialidades es la que ha permitido el gran avance que se ha tenido tanto en dispositivos como en indicaciones, como en mejoría y manejo integral de los pacientes. Entonces acá les presento, a su lado, de hecho, está el doctor Qureshi. Él fue uno de los primeros neurólogos intervencionistas formados en un programa formal, valga la redundancia, en Estados Unidos. Y a su lado izquierdo está el doctor Gómez. El doctor Gómez va a ser muy conocido por ustedes porque él fue uno de los primeros neurólogos que se formó en neurología vascular, que se entrenó en neurología intensiva y posteriormente se entrena en neurología intervencionista de forma pues no formal, pues un programa porque estos no existían en ese momento. Y es hacia 1991 que junto con el doctor Malov instauran esa estrategia que hoy conocemos, que hoy todos queremos certificarnos, que es el código ACB. Y esto es poner a hablar un mismo idioma a todo un grupo de profesionales en torno a un paciente que está presentando un ataque cerebrovascular. Recordemos que entonces, como ataque cerebrovascular, hoy estamos muy en boca de lo isquémico, pero ese ataque cerebrovascular incluye lo isquémico, lo hemorrágico y también lo venoso. Entonces, desde esta época, como él tenía ese entrenamiento y esa visión amplia, incluso él también está en la parte de neurosonología, entonces plantea un manejo integral y pone sobre la mesa el papel transversal del neurólogo, el neurólogo vascular y el neurointervencionista en todo el proceso, desde la entrada hasta la salida del paciente y el seguimiento en el hospital. Entonces, pues también es súper importante. Luego, como coautor, el doctor Qureshi presenta estos dos libros, inicialmente el Atlas de Neurología Intervencionista. Acá lo que hace es recopilar en su experiencia y mostrar los casos con explicación e imágenes de cada una de las posibilidades de intervención. Y luego sale publicado ya el texto, el libro de texto de Neurología Intervencionista, donde con muchos otros autores multidisciplinarios, pues se plantea y permanece este término de neurología intervencionista. Luego pasamos a esta publicación. En esta publicación se habla también de la perspectiva desde neurología intervencionista de la neuroangiografía. Y acá lo que se plantea es que se hace un estudio, esto se publicó en el 2010, de un seguimiento de pacientes a los cuales se había hecho neuroangiografías por parte de neurólogos. Y ellos lo que hacían era mostrar la tasa de complicaciones comparada con la media mundial con otras disciplinas. Y lo que se encontraba era que era igual o incluso menor que de las tasas de complicaciones a nivel mundial y comparado con otras especialidades. Y esto también pues lo que abría era el camino a decir que pues la formación, lo que importaba era pues el entrenamiento formal en el área. Luego tenemos otros autores como el doctor Edgel o el doctor Klus, en el cual también ellos hablan del renacimiento de una subespecialidad, y yo acá lo pongo entre como signos de pregunta. Pues bien sabemos que acá en nuestro país no se habla como tal de las subespecialidades, sino que se habla de una segunda especialidad, luego que ya se ha hecho la especialidad primaria. Entonces, en el mundo hay diferentes formas de llegar a ser neurología intervencionista. Entonces, vamos a hablar un poco pues, de acá de las Américas inicialmente. Entonces, en Estados Unidos y Canadá, que comparten la estructura del sistema de educación médica, pues primero toca hacer la carrera de medicina, luego toca hacer la especialidad en neurología y luego se debe
ya sea neurología vascular o neurología intensiva, para poder después aplicar a neurointervencionismo. En México, que también tiene programa formal, y esto es súper importante en el sentido de que si bien hay centros de entrenamiento, pues que tengan aval universitario, no son en todas las partes del continente. Entonces en México debe ser neurólogo, neurocirujano o entrenado en neuroimagen para aplicar a hacer terapia endovascular neurológica, que es el otro nombre que recibe en este país. Y aquí ya empezamos a hablar entonces de los términos. Entonces, desde neurocirugía se reconoce como neurocirugía endovascular, desde la neuroradiología o neuroimagen como neuroradiología intervencionista, desde la neurología se denomina neurología intervencionista. De hecho, hay sociedades por cada una de estas especialidades. Y lo que se busca es que se trabaje en conjunto, porque ese trabajo en conjunto es lo que ha permitido el gran avance que tenemos actualmente. Listo. En Brasil, como tal, la formación, si bien hay algunos centros que dependen de universidades, pues también se entenderá que como esto depende de procedimientos y de habilidades técnicas, requiere también de que haya un número mínimo de procedimientos, que se vean de forma diaria, neuroangiografías diagnósticas, terapéuticas, que se vean pacientes, que se haga consulta. Entonces, en Brasil, depende mucho de cada centro hospitalario, cuál va a ser el volumen. En países como el nuestro, que es Colombia, no hay en este momento centros con aval universitario. En Europa, lo más frecuente es que sean avales a través de los hospitales o los centros clínicos. En Asia, en India, sí hay formación como tal estructurada, pero hay algunos otros países que no lo ofrecen. Y en Australia sí es dependiente de formación universitaria. Y en ese sentido, por eso es frecuente que muchos se formen en el exterior y regresen a sus países para hacer la práctica ya como neurólogos intervencionistas formados o de otras especialidades. Listo. Lo otro tiene que ver con que como este ha sido un campo que cada vez ha tenido mayor interés por parte de la comunidad de neurología, entonces ha sido frecuente que, por ejemplo, desde la Sociedad de Neurología Vascular Intervencionista, que es el SBIN, que se creó posteriormente el Journal del SBIN y está lo de emisión trombectomía, se está apoyando mucho el acceso a la trombectomía porque todavía estamos cortos a nivel del mundo y en especial de los países de medianos ingresos. Entonces, se han hecho varias publicaciones en las cuales se dan algunas recomendaciones de qué deberíamos considerar si nosotros estamos pensando en formarnos en neurología intervencionista, y dentro de estas es que toca estar asistiendo a congresos, toca estar en contacto con tutores que ya realicen la práctica de neurología intervencionista o de neurointervencionismo, para entender un poco, porque sí es algo diferente desde el punto de vista clínico, pasar a hacer aspectos de procedimientos o de técnica, que se puede conseguir con el entrenamiento, pero sí toca que si es un campo de su interés, pues se profundice un poco en el instrumental, el manejo de mesa, y para esto pues también hay información publicada y hay pues en la red. Con respecto a este dispositivo que ustedes ven en pantalla, corresponde a un stent. Tenemos uno que es el del lado izquierdo, listo, que este es el Neuroform. Y sobre estos dispositivos hay una historia particular, y es que primero se creó el Neuroform. El Neuroform fue, de hecho, uno de los pioneros en Estados Unidos, con una compañía comercial que se diseña, y dentro de esto de los participantes pues está un neurólogo que estaba formado en neurointervencionismo. Primero se crea este, que es el Neuroform, que es el del panel izquierdo, y luego, viendo la necesidad en su uso, se crea el segundo, que corresponde al Wingspan, que fue uno de los primeros stent para estenosis de uso intracraneal. En este sentido, aquí hay que reconocer el papel del doctor Alani Bosé y del doctor Kim Nelson, que ayudaron al desarrollo de estos dispositivos. Entonces, con esto lo que se quiere dejar también de mensaje es que se ha contribuido en el desarrollo del área de la neurología intervencionista desde nuestra especialidad. Ahorita lo que quiero mostrarles es como para también entender un poco con respecto al proceso o la técnica. Entonces, para poder acceder al sistema vascular,
pues debemos tener una punción arterial, si nuestro objetivo es llegar a una lesión que se encuentre en el sistema arterial como tal, porque también hay punción venosa, que de hecho ha empezado a ser más utilizada en los últimos años. Entonces acá lo que ustedes ven a la izquierda corresponde al sistema de acceso. De hecho, se usa igual que cuando se hace un acceso para catéter central venoso, y es una técnica de Seldinger. Entonces se introduce primero una aguja, en este caso pues va a ser una aguja que es larga. Esta aguja requiere que se tenga acceso y retorno arterial, y hoy se trabaja para disminuir los riesgos y la multipunción, entonces muchas veces también se sugiere el uso de acceso guiado por ultrasonido. Por eso en esta área es muy importante que se tenga una visión tridimensional y que se manejen las diferentes modalidades de neuroimagen, y que sean muy buenos viendo imágenes, tanto en tomografía, resonancia, perfusión y ecografía. Cuando ya se tiene el acceso, pues se introduce la guía, se retira la aguja y se introduce, y queda ya el introductor para ir metiendo los diferentes catéteres. Acá al lado derecho lo que vemos son los diferentes catéteres diagnósticos. En los catéteres diagnósticos pues se tienen diferentes curvaturas o puntas. Entonces pues, tenemos el Cobra, el Headhunter, el vertebral ongulado y el Simmons. El Simmons, que ustedes ven que es muy curvo, pues básicamente se va a usar para arcos aórticos que son de difícil acceso, y este pues nos va a ayudar sobre todo en pacientes que tienen arcos muy dilatados, pacientes mayores o pacientes con exposición prolongada a enfermedades crónicas como la hipertensión. Entonces, luego de que tenemos ese acceso, ya podemos entrar a una de las dos modalidades que hoy por hoy son más frecuentes. Entonces, al lado izquierdo tenemos los aneurismas y al lado izquierdo tenemos pues, los trombos arteriales en los infartos cerebrales. Entonces, una de las modalidades y lo que cambia de forma definitiva el manejo neurointervencionista, pues fue el desarrollo de los coils sobre las bobinas. Esto lo hace Guglielmi, que era italiano-americano, y a partir de allí pues viene todo un boom para el manejo mínimamente invasivo de estas lesiones. Entonces acá lo que tenemos son dos técnicas. La técnica básica pues es con el microcatéter llegar a introducir estas fibras o coils hasta rellenar el aneurisma. El aneurisma debe ser apto para poder hacer el manejo, y se puede hacer asistido si es necesario el cuello es ancho con stent o con balón, que son técnicas ya reconocidas que muestran que no hay mayores complicaciones. Y tal vez desde neurología que se conoce con más frecuencia es el manejo de la trombectomía. Entonces en la trombectomía inicialmente se hizo con aspiración, entonces hay un catéter de aspiración, tenemos un catéter de soporte, se despliega sobre el trombo y lo que se hace es aspiración primaria. Si es necesario, se desarrollaron posteriormente dispositivos como stent desplegables, que lo que hacen es capturar ese trombo, acercarlo al catéter de aspiración y con eso lograr una mejor tasa en el primer pase de remover el trombo o la oclusión de gran vaso. Y ahorita lo que está en desarrollo son técnicas para poder llegar más lejos, que es lo que conocemos como las oclusiones de mediano y vaso distal, que hasta ahora pues los estudios han demostrado que no les va mejor, pero tal vez, y es lo que está en proceso, es que sea porque no se cuenta con las técnicas ni los dispositivos adecuados para el calibre de los vasos distales y medianos. Lo otro que toca tener en consideración es, cuando hablamos de embolización, es un término genérico para hablar de que hacemos manejo de las diferentes lesiones vasculares. Por tanto, al hablar de agentes embólicos, debemos comprender que de los que se usan hoy en día, pues tenemos partículas, tenemos embosferas y tenemos alcoholes. Estos fueron de los primeros que se diseñaron. Luego se avanza con los agentes o líquidos embólicos, entre los cuales se tiene el Onyx, el Squid y los coils, que es para rellenar, como ya vimos en los aneurismas, que han también evolucionado para tener una conformación que cuando se despliegue dentro del saco aneurismático, pues tome una conformación ya sea tridimensional, helicoidal, rellenen de una forma más adecuada del aneurisma y faciliten su embolización. Y pues hay otros dispositivos que se usan no necesariamente porque su desarrollo esté enfocado hacia sistemas nerviosos, sino que se usan en el sistema periférico, pero en algún momento
si es necesario, se podrían llegar a usar para neurointervencionismo. Listo. Lo otro tiene que ver con respecto a cómo recorrer ese camino para tener ese entrenamiento y llegar a hacer pues, neurología intervencionista. Entonces, desde el punto de vista de lo que ya se ha trabajado desde la Sociedad de Neurología Vascular Intervencionista en Estados Unidos, que digamos que son los que están más movidos en este hecho, es que se recomienda que en las residencias de neurología haya contacto con una rotación de neurología intervencionista. Entonces, ellos recomiendan que sea entre 1 a 2 meses. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes han visto, cada vez es más frecuente que como hacemos neuroimágenes en pacientes por otra causa o tenemos hallazgos incidentales de aneurismas, encontramos o hacemos seguimiento de pacientes que ya han sido tratados por procedimientos neurointervencionistas y llegan a la consulta de neurología, pues no solamente es importante para el que quiera entrenarse en neurointervencionismo, sino también para el neurólogo que atiende pacientes en el área vascular y en general, porque pues estos pacientes finalmente van a requerir que nosotros entendamos, así como entendemos los procedimientos en otras áreas, que se hace también en neurointervencionismo y podamos orientar adecuadamente al paciente y nosotros ser más tranquilos con respecto a estas intervenciones de cómo hacer el manejo, por ejemplo, de antiplaquetarios, el manejo o la suspensión si el paciente no va a llegar a un control próximo con quien le hizo el procedimiento, que eso puede pasar en nuestro sistema de salud. Entonces, eso con respecto al mundo. En cuanto a Colombia, pues nosotros, en cuanto a programas de formación, no hay conaval universitario hasta este momento que les hablo, 2025. Sí hubo una reciente creación de esta agremiación, que es el Colegio Colombiano de Neurointervencionismo. Se crea como colegio de neurointervencionismo porque agrupa todas las especialidades las cuales se entrenan, lo realizan, que como les comentaba, pues es neurología, neurocirugía y neuroimagen. Entonces, este Colegio Colombiano de Intervencionismo agrupa a todos los que lo practican, tiene dos eventos grandes al año, uno es de casos clínicos y el otro es un congreso de neurointervencionistas expertos. Vienen neurointervencionistas de diferente formación de diferentes partes del mundo y realmente en la región, los que practican el intervencionismo en Colombia, pues tienen un gran reconocimiento y una gran casuística. Entonces, pues invitados para que ahonden un poco más en el cole. Listo, entonces, ¿qué estamos ahora? ¿Cuál es ese presente? Pues se han desarrollado y ya se han mostrado dispositivos nuevos. Ya hablamos un poco de que llegar más lejos, pero también recientemente se han publicado y se han aprobado algunos dispositivos que tienen un diámetro mayor para tener una mejor aspiración. ¿Listo? Hay algunas otras indicaciones, entonces hay, por ejemplo, algunos dispositivos en investigación para manejo de la hidrocefalia. Ya se sabe que se puede hacer embolización de arteria meningia media para el manejo del hematoma subdural, pero ahora lo que está en investigación son dispositivos que permiten llegar, colocarlo en un hematoma subdural y hacer el drenaje vía endovascular. Como ustedes ven acá a la derecha, tenemos en la parte superior que hay algunas investigaciones y algunos centros, dado que cada vez se requiere más acceso, pues de que haya neurólogos intervencionistas que hagan el manejo asistido por robot o con asistencia inteligente. En ese sentido, esto requiere que haya redes de conexión de Internet de alta velocidad. Por eso la importancia de contar con 5G o incluso tecnologías más avanzadas para disminuir el delay o la demora entre la ejecución de la orden y el llegar a hacer el tratamiento o el movimiento fino que se requiere. También está, pues como ustedes vieron, desde el 93 ya se planteaba el manejo en neurooncología. Ahorita ya hay quimioterapia intraarterial dirigida para ciertos tumores cerebrales. El punto es que esto empieza a explotar un poco más y hay ahorita un boom en esto. Incluso hay algunos que hablan de neurooncología intervencionista, digamos que queda enmarcado dentro del área de neurointervencionismo. También está todo lo de intervencionismo en dolor, que también se ha avanzado en dispositivos. Y este que me parece a mí que
es interesante y es teniendo en cuenta que ya se usan y se manejan stents que adecuadamente se posicionan, pues esta investigación lo que plantea es esto que denominan como stent rod, que es un stent que adicionalmente tiene estimulación eléctrica, que funcionaría como los dispositivos que ya teníamos para estimulación cerebral profunda, en el sentido de tener un dispositivo externo de batería comunicado, pero acá lo importante es que este se puede colocar directamente en los vasos, acá es a nivel venoso, por ejemplo, este caso que es el seno sagital superior, como este está cercano a áreas que son elocuentes, áreas corticales, pues puede generar impulsos para generar una estimulación. Entonces, lo que, por ejemplo, en este caso particular se estaba planteando en pacientes que tenían compromiso motor para mejorar la neurorehabilitación, y pues nos toca esperar, pero probablemente no sea muy lejos que podamos también estar viendo esto como posibilidad. Importante es que esto debe ser un trabajo, como se ha hecho a través de la historia, que es transdisciplinario, en el cual todos aportan desde su área, y que esta colaboración es la que permite que se mantenga en constante innovación. Por eso, una sugerencia que siempre hacen los expertos es que se pueda contar con equipos de neurociencias en nuestros centros de atención para que los pacientes tengan un mejor desenlace. De hecho, dentro de esos pioneros, como estaba en sus inicios, como ellos se formaron tanto en neurociencias clínicas, desde el punto de vista de neurología, en neurología intensiva, en imagen, tener formación en cirugía, pues permite que se trabaje de forma conjunta, el paciente tenga un manejo integral y tenga mejores desenlaces mediatos y a futuro. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. La idea también era hacerlo como un vistazo a este campo que cada vez pues, va a ser más fuerte y en el cual tenemos nosotros como neurólogos que estar en conocimiento, estar al día y también contribuir para que este campo pues crezca y se mantenga. Entonces recuerden que pueden dejar sus comentarios acá en el chat. Como estamos en esta modalidad de webinar por YouTube, pues no puedo tener una interacción más cercana, pero si me buscan con el QR me pueden contactar y si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna otra consideración especial, con gusto podré colaborar.